Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, es el que nos habla, el que nos dirige. A veces, Señor, no llegamos a comprender ni entender algunos dichos, pero qué bueno que con el tiempo, Señor, tú nos das la comprensión de todas las cosas. Agradecida estoy, Señor, por este año que ha pasado. Agradecida, Señor, porque así como decía esta adoración, tenemos la seguridad, Señor, lo que está por venir, seguros en ti, Señor, de que tú nos acompañas y que no hay nada incierto, Señor. Todo está en tu palabra, Señor, día a día. Tu palabra es la que nos guía. Tu palabra, Señor, es la que nos infunde el aliento, Señor, para mirarte, levantar la cabeza y decir, Señor, estás conmigo. Hay circunstancias, hay cuestiones, claro que sí. Pero qué bueno, Señor, cuando te miramos a ti, podemos entender un montón de cosas. Porque tuya es la voluntad, Señor. Tuyo es el proyecto que tienes para nosotros. Tuyo es el propósito que tienes para nosotros. Gracias por esa seguridad en vos, Señor. Gracias por tus promesas que son sí, amén, Señor. Gracias. Gracias por este 2025 que recién está en pañales, Señor. Gracias por estar en tu casa. Gracias porque las puertas están abiertas. Gracias por cada hermano que en este día, Señor, ha decidido, Señor, a glorificarte. A decirte, Señor, aquí estoy. Un 2025 por delante. Pero sabiendo, Señor, que tú eres el que saca las piedras. Y si en algún momento tropezamos, sabemos que tu mano está extendida para levantarnos. Gracias, Señor. Gracias porque no hay nada, Señor, que podamos soportar, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, amado Padre, gracias, Señor, porque eres maravilloso, Señor. Eres bueno, eres hermoso, Padre. Te damos gracias. Gracias por la salvación. Gracias por la redención. Gracias por la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, Dios los bendiga. Qué hermosa adoración, ¿no? Después quisiera que cuando termine la cantes de nuevo, por favor. Sí, gracias. Una vez se dice, no, si repetimos siempre lo mismo, que cuando uno tiene que traer la palabra y de repente hay una adoración o una alabanza y decimos, oh, wow, el hermano sabía algo de lo que yo podía llegar a hablar, ¿no? Pero no es así, es el Espíritu Santo el que habla, ¿sí? ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron este año? ¿Bendecidos? Bien, sigamos de la misma manera porque así como el Señor estuvo en el 2024, en cada problema y dificultad que seguramente tuvimos, lo pasamos. ¿Sí? Lo pasamos. Y viene un 2025 con muchos proyectos, con muchas cosas, donde es para que aquellos que no conocen al Señor lo puedan conocer, que podamos reflejar, ¿no?, lo que estamos aprendiendo. Y yo le ponía un pequeño título, pero antes de esto hay un refrán, ¿no?, en el mundo que dice, el que espera, desespera. Bien, el que espera, desespera. Pero bueno, bien decía la adoración, ¿no?, que en el Señor tenemos la seguridad, ¿no es cierto? Y yo le ponía ¿qué esperar? ¿Qué esperar? ¿Se acuerdan que en uno de los mensajes del pastor leyó las promesas en Primera de Pedro, capítulo 1, en la nueva versión, en la nueva traducción viviente? Y quería compartir unos versículos porque dije, lo voy a volver a leer para tener la seguridad de lo que el pastor había dicho. Y lo volví a leer, ¿sí? Por eso es tan bueno a veces rever lo que se dice desde el púlpito, porque quizás
nos distraemos y bueno, un montón de situaciones. Y quizás cuando estamos en casa solos, lo leemos y decimos, wow, mirá lo que dice acá la palabra. Y yo quiero compartirla con ustedes. Primera de Pedro, capítulo 1, dice así. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, que viven como extranjeros en el mundo. Nosotros somos... A ver, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos de Dios. Amén, gloria a Dios, amén. Hagámonos cargo, ¿sí?, de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es bueno decir amén, sí. ¿Será que yo soy así? No, bueno. En las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Y su Espíritu los ha hecho santos. Miren qué lindo, ¿sí? Miren qué lindo lo que dice aquí. Acá está hablando, ¿no es cierto?, de las promesas del Señor. Desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpios por la sangre de Jesucristo. Amén. Eso somos nosotros. Amén. Bien. Y ahora viene la esperanza de vida eterna. Que esto es lo que unas palabras me impactaron de estos versículos. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación, esperando. Está hablando de la vida eterna acá, con expectación, esperando lo que está por delante. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Pura y sin mancha. Que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. ¿Tenemos que esperar? Sí. ¿Hay expectativa? Sí. Porque nuestra mente no puede llegar a entender tantas cosas. Quizás sí, pero el hecho de que sabemos que tenemos una vida eterna, pero estamos tan acostumbrados a mirar que nos parece increíble el hecho de tener una ciudad con todo lo que dice Apocalipsis. Porque la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual, ¿qué dice? ¿Está escrito ahí? ¿Está escrito? ¿Qué dice? La cual está lista. No sé si dice así. Bueno. No escuché, no importa. No te escuché, no importa. La cual está lista. Expectación, ¿sí? O sea, esperar, está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Les espera una alegría inmensa. El que espera lo que ya está listo, vamos a tener una alegría inmensa. Hermosas palabras, ¿no? La cuestión es proyectarla, ¿no es cierto? Hay un camino para proyectarla. El cuidar esta salvación, la fe en Dios. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Hasta ahí.
Y yo me quedaba con estas 3 palabras. Expectación, está lista y les espera una alegría inmensa. Hay un pasaje, a ver, el 2 que yo les leí, el 1:2 de 1 de Pedro dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Y su espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Gran expectación, esperanza viva. La gran expectación que tenemos es una esperanza viva, ¿sí? Creyendo que lo que esperamos es real y verdadero. Todo está listo, está preparado, a fin de que todos lo vean. Les espera una alegría inmensa. Tenemos que soportar las pruebas, claro que sí. Pero al final es eso. Así que preparen su mente para actuar y ejercitar el control propio. Eso lo dice en el versículo 13 del capítulo 1. Así que preparen su mente para actuar y ejercitar el control propio. Y yo buscaba, ¿no?, para poder entender un poco mejor, ajustense a lo que entienden y sean maduros. Preparen su mente para actuar y ejercitar, sí, el control propio. Es ajustarnos a lo que entendemos y sean maduros. Esperen el favor de Dios hasta su venida. Y cuando yo leía todos estos pasajes y me quedaba con estas 3 palabras, yo decía, Señor, uno diría, bueno, tendría que hablar de toda la Biblia, como siempre decimos, porque en la Biblia está todo. ¿Cuántos de los que están en la Biblia esperaron? Estaba todo listo y al final, sí, como yo decía aquí, había una alegría inmensa. Si nos ponemos a pensar y analizar un poquito, desde el principio, cuando Eva pecó y Adán, ¿qué habrán esperado ellos cuando el Señor los echa del Edén? Sabemos toda la historia después que lo que pasó y dejó de pasar con los hijos, ¿no? Abraham, por ejemplo, lo mismo. David, Samuel, podríamos nombrar a todos los personajes de la Biblia para poder entender lo que estoy diciendo. Que siempre hay que esperar. Siempre está todo listo porque el Señor tiene todo preparado para nosotros, ¿eh? Está todo preparado. La cuestión es que obedezcamos y estemos en su voluntad, ¿sí? Pero está todo preparado. Nos dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que tenemos que pensar, qué es lo que tenemos que actuar, cómo tenemos que ver, cómo tenemos que oír. ¿No está todo en la palabra? ¿Sí? Y decía, Señor, ¿de quién puedo hablar? De alguien que de repente se le presenta una situación de dolor por un pueblo y se turba, ora, pero empieza a actuar, empieza a prepararse, a esperar lo que el Señor le estaba diciendo para hacer lo que tenía que hacer. Y estaba todo listo porque el Señor les dio todos los planos y las pautas para hacerlo. Y terminó bien. Y hace muchos años, el libro de Nehemías, que es el que vamos a hablar, el Señor me hablaba con este libro, Esdras, Nehemías. Ay, Señor. ¿Ustedes saben que no lo puedo encontrar? ¿Dónde está Esdras? ¿Alguien lo tiene? Sí, ya sé dónde está, pero no.
Sí, mi amor. Acá está. Esther, Job, Salmos. ¿No está después? Esdras, Nehemías. No lo encuentro. Sí, Esdras, Nehemías. Tremendo, ¿eh? Son los nervios estos, pa. ¿Qué va a hacer? Téngame paciencia. Bueno. ¿Jeremías? No, estoy confundida. Dime. Sí. Sí, estoy mal, estoy al revés de la Biblia. Estoy al revés, no lo puedo encontrar. Toma. Lo que pasa es que tengo mi versión. Bueno, me puede pasar. Estaba en Reyes, sí, todo. ¿Está? Ahí está. Gracias, amor. Sepan disculparme. Puede pasar esto. Bien. Nehemías. Nehemías es el que reconstruye las murallas de Jerusalén. Y Nehemías era fue gobernador después. Él estaba, era copero del rey. Con respecto a la esclavitud, ¿no es cierto?, de los hermanos, ¿no es cierto?, de los israelitas a Babilonia. Pero la cuestión era esta, ¿no? Era un principal artífice de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. El Señor le había elegido a este varón para ello. Y quiero compartir con ustedes Nehemías capítulo 1, que dice así. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Él estaba muy bien y muy cómodo, ¿sí?, en ese lugar, como copero. Él tenía que probar el vino por si querían envenenar al rey, ¿no es cierto? Y les preguntó por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, él no estaba esperando de repente la respuesta que dice aquí la palabra. Yo creo que él estaría esperando una respuesta donde de repente sí están todos bien, bueno, están tranquilos, no hay ningún problema, porque él no sabía lo que estaba pasando. Y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando uno lee esto, sabemos cómo termina, ¿no es cierto?, todo esto, pero cuando uno lee la primera parte, qué tremendo que debe haber sido para Nehemías, ¿no? Y yo creo que llevándolo a nuestra vida espiritual o a la iglesia, a veces pasa esto, ¿sí? A veces pasa que a veces, como pasaba acá en la muralla, a veces hay escombros, ¿sí?, en las vidas o en la iglesia misma, y esos escombros hay que recogerlos y empezar a levantar las cosas de nuevo, ¿sí? Sea lo que sea, algo que nos haya pasado o de repente también en la iglesia cuando hay algún movimiento. Y dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Qué bueno lo que hizo Nehemías, el orar, el ayunar y aparte lloró. Él estaba esperando algo,
Él estaba pensando algo, porque después lo dice en la palabra, ¿no? Él estaba sabiendo a quién le estaba pidiendo y qué es lo que iba a pasar después, porque el Señor lo iba a dirigir. Acá yo ponía algo para que podamos entender. Nabucodonosor destruye las murallas. Este quería acabar con la rebeldía de Judá. Derribaron las murallas que rodeaban la ciudad para asegurarse de que no pudieran reconstruirse fácilmente. O sea, este hombre seguramente que dijo, bueno, estas personas lo van a construir, pero que no lo hicieran fácilmente. Nabucodonosor tomó 2 veces la ciudad de Jerusalén, destruyó el reino de Judá y deportó a muchos de sus habitantes a Babilonia. Las murallas eran una protección importante, algo físico, del establecimiento de los judíos como pueblo, ¿sí? Eso era lo importante para ellos. Pero Dios le dio esperanza y fortaleza a Nehemías para reconstruir los muros que rodeaban Jerusalén y restablecer a su pueblo. Nehemías vio el problema y Dios le dio la solución. Nehemías vio el problema, pero Dios le dio la solución. Por eso yo les decía, aquí como hablábamos en Primera de Pedro, hay promesa, ¿sí? Hay promesa. El otro día hablaba los hermanos, uno de los hermanos que predicó, hablaba del cuerpo de Cristo. Después otra hermana habló, ¿sí? de las bodas, ¿sí? de las bodas de la iglesia. Después otra hermana habló de la fortaleza, también hablaba de la fortaleza. Y esto me llevaba ¿a qué? A que a veces pasa lo mismo, ¿sí? Con lo que estamos hablando de Nehemías. Que hay una preparación para la iglesia, ¿sí? Hay una preparación. Sabemos que la palabra es la que nos infunde el aliento para seguir adelante. Y sabemos que al final el proyecto del Señor se cumple. Porque el proyecto del Señor se cumple, ¿sí? Si estamos bajo su voluntad y obediencia. Gran expectación, espera, está todo listo. Les espera una alegría inmensa. Y seguimos leyendo. Dice el versículo 5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Imagínense que él estaba escuchando a los hermanos que vinieron a decirle que estaba todo destruido, que estaba todo mal, pero él esperó porque sabía a quién le estaba hablando y a quién estaba escuchando. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él se hacía cargo también de la situación. Nehemías se hacía cargo de la situación. Miren ustedes, ¿no? A veces hay cosas que nos pasan y pensamos que es el otro que tiene la culpa. Pero bueno, seguramente que hay una parte que nos toca a cada uno también, ¿no es cierto? Pero él hacía esto, ¿no? Él también tomaba a cargo este pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. El 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. No hay escombros que uno no pueda sacar y empezar a edificar de nuevo, ¿sí? A edificar de nuevo. Estamos en un 2025, siempre hay proyectos nuevos, siempre. En la vida aún de cada uno de nosotros y en las familias hay proyectos, ¿o no? Porque uno se proyecta cosas, ¿sí? O sea, en el trabajo, en la familia, en lo que está por venir, agrandando la familia. Son proyectos que uno ha tenido que se cumplieron y están algunos por cumplirse.
En las cosas espirituales pasa exactamente lo mismo. Y en la iglesia pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Tiene que haber proyectos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si estamos vivos en la palabra del Señor, los proyectos se tienen que cumplir. Amén. Y dice el 11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. O sea que estaban los hermanos que habían venido. Bueno, bien. Hola, guau. Los hermanos que habían venido y Nehemías, ¿sí? Y Nehemías estaban orando. Y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Él se tenía que presentar, para no estar leyendo tanto, él se tenía que presentar delante del rey, ¿no es cierto?, para decirle que él quería ir a Jerusalén a edificar ese muro. Era una persona muy estimada por el rey, Nehemías, y estaba triste. Entonces cuando el rey le dijo, ¿qué te pasa que estás triste, Nehemías? Entonces le comenta toda la situación. Entonces le pide ese favor al rey, Nehemías, diciéndole que si él lo dejaba ir, ¿no?, a hacer ese trabajo, a levantar los muros de Jerusalén, la muralla de Jerusalén, y si le proveía algunas cartas para algunos gobernadores de algunas ciudades que iba a pasar, para que le dieran los materiales, ¿sí? Y así fue, Él esperó en el Señor, porque hay promesa, él esperó en el Señor. Y sabía que iba a estar todo listo. Él creía en lo que iba a hacer Nehemías. Se tardaron 51 días en la construcción para hacer el muro. Y hay una parte que yo quiero compartir, que es la que de repente es interesante. En el capítulo 4, casi todo el capítulo 4 habla de cómo se organizaron para construir esta muralla. En el año 1996, tengo la fecha ahí, estaba pasando un momento muy difícil en el matrimonio, en casa, ¿no? Fue cuando se convierte mi esposo. Y el Señor me habló con esta palabra. De levantar muros, los nuevos muros, la muralla. Y cuando el Señor porque fue el Señor, no que me dio Nehemías, porque si no hubiese buscado cualquier otro personaje, ¿no?, de la Biblia, yo dije, wow, Señor, yo creo que uno dice, a veces pasan en la iglesia cosas y uno habla de algunos temas, y dice, porque pasó algo en la iglesia. No, o sea, el Señor cuando te da la palabra, es como que ya está la palabra, ¿sí? Te la da para que vos se la des a la iglesia, ¿no? Y podamos entender que el Señor no actúa de improviso. Él prepara las cosas. El Señor prepara todas las cosas. No nos sorprende así, nos asusta, sino que va preparando las cosas. Y el capítulo 4 dice así, el versículo 1. Cuando yo, Sanballat era, acá lo dice igual. Cuando yo, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio a los judíos. Sanballat y Tobías, ¿sí?, eran gobernadores y funcionarios del imperio persa. Buscaron aprovechar su posición política para despreciar al pueblo de Dios, haciendo burla de ellos y acusándolos de ser rebeldes al rey de Persa. Estas dos personas eran esto, ¿sí? Y dice, y se enfureció en gran manera Sanballat, y también estaba Tobías, e hizo escarnio a los judíos, de los judíos. Se burló y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día?
menosprecio, desánimo. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Qué tremendo, ¿no? Qué palabras, ¿no? Qué tremendo. Hoy estamos acá, para gloria de Dios, bendecidos. Acá dice, ¿no? O sea, ¿van a resucitar? ¿Van a hacer algo nuevo de aquello que de repente quedó quemado, quedó destruido? Y sí, con Dios sí, sí. Bien dice la palabra, podemos estar caídos pero no vencidos, ¿no? Amén. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Qué bendición este hermano, qué bendición esta persona, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo, qué falta de amor, ¿no es cierto? Qué falta de amor. O sea, cuántas cosas pueden llegar a pasar, ¿no es cierto?, cuando uno está edificando algo y que de repente venga algo, ¿no?, que quiera destruir lo que estamos edificando. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautividad. Fuerte, ¿no? Fuerte, Nehemías, fuerte. No cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Miren usted, ¿no? Qué bárbaro. Qué manera de esperar en las cosas del Señor. Qué manera de esperar, Nehemías. Él sabía lo que estaba por delante. Él sabía. Uno se pone a pensar, ¿no? Dice, porque se airaron contra los que edificaban. Si uno edifica sobre la roca, sobre el fundamento que es Jesucristo, ¿nos pueden derribar? ¿Nos pueden derribar? No, tengo que estar segura de eso. No me pueden derribar. Si mi vida está fundada, si la iglesia está fundada sobre la roca, no nos pueden derribar, ¿sí? El fundamento tiene que ser Jesucristo en nuestras vidas, el mirarlo a Él solamente. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Ya estaba tomando forma. La muralla estaba tomando forma. Y cuando nuestra vida toma forma en el Señor, ¿qué esperamos? ¿La victoria? ¿La derrota? ¿Qué esperamos? La victoria. Las promesas están por delante. El plan ya está listo. ¿O no es así? Comenzaron a ser cerrados y se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Perseverantes, ¿no? Esta gente, muy perseverante. Pero qué bueno cuando las cosas se hacen, ¿no es cierto?, en el nombre del Señor y sabemos que va todo para bien. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. El 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces con Sanbalat y Tobías, ¿no? De todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Miren ustedes. Esperaban a que ellos vinieran, ¿no es cierto?, para atraparlos, para que no siguieran haciendo lo que estaban haciendo. Confabulaban contra ellos. Pero el Señor siempre muestra de repente al enemigo, a veces lo muestra el Señor, ¿sí?, al enemigo.
Dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, pues al pueblo por familias, perdón, me salté algo, disculpen. Y 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, no nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y sus arcos. Esto es lo que hacía Nehemías. Después miré y me levanté y dije, los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas. Antes de seguir, como yo les decía antes, hubo una planificación, ¿sí? De Nehemías, hubo una planificación. Que está en el capítulo 2. Cuando él empieza a planificar, ¿no? Y yo cuando leía todo esto, decía, Señor, qué bárbaro que es cuando uno planifica las cosas en el Señor y cuando el Señor te respalda. Dice así el 2:11. Dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Nehemías estaba expectante en lo que iba a pasar. Pero acá dice, Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo. Dice, no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Él solo lo sabía. Nehemías. Él estaba expectante en lo que el Señor le iba a decir. Y después, como recién le contaba, ya estaba todo listo, ya estaba todo planificado, ¿sí? Estaba todo planificado. Y salí de noche por la puerta, el 13, del valle hasta la fuente del dragón o la puerta del Mudalar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Estaba todo destruido, todo destruido. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Estaba viendo qué es lo que iba a hacer, cómo lo iba a planificar, cómo estaba expectante él en lo que iba a hacer. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos, y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Él solito, ¿sí? Con el Señor guiándolo, hizo lo que tenía que hacer. Planificó toda una tarea, pero también después, por lógica, como decía aquí, ¿no? Puso en los distintos lugares familias, hombres, mujeres. El 13, que estábamos hablando, el 4:13. Entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Depende de nosotros seguir adelante. Depende de nosotros, ¿sí?
de pelear la batalla junto con el Señor, de seguir adelante. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habían entendido, lo que habían dicho, que iban a destruirlo, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Fueron advertidos. Nehemías fue advertido de lo que iba a pasar. Fue advertido. Y a veces nosotros también, a veces actuamos de alguna manera, pero somos advertidos. Por eso les decía, y deseo de corazón que podamos entender, que siempre hay una expectativa en las cosas del Señor. Que siempre está todo listo, porque en la palabra está todo, ¿sí? Y también sabemos que si llegamos hasta el 2025, el día 2 del 2025, sabemos que el 2024, sí, seguramente terminamos con sonrisas y alegrías. Porque es así. De otra manera no puede ser, porque somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. ¿Vamos a tener aflicciones, como dice acá la palabra que leíamos? Claro que sí, por un poco. Pero el Señor tiene promesa de vida eterna, promesa de salvación, ¿sí? Él nos lavó con la sangre del Cordero, somos redimidos, somos un pueblo escogido. Todo lo que dice la palabra somos su gran tesoro. No podemos estar dudando de lo que el Señor puede hacer. ¿Hay conflictos? Sí, siempre va a haber circunstancias y conflictos en una iglesia y mismo personal, claro que sí. Pero esta es la iglesia de Jesucristo, no es otra cosa. No solamente nosotros, sino toda la iglesia, ¿no? Iglesia, el mundo, la iglesia del mundo. Porque el Señor no va a venir solamente para la iglesia de Lugano, sino que va a buscar a su iglesia, ¿sí? Y entonces dice, ¿no? Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y yo creo que es lo que el Señor en este tiempo es lo que está haciendo. Cada uno en su tarea. Cada uno en su tarea. ¿Hay una expectación de lo que va a pasar de ahora en más? Sí, claro que sí. Claro que sí. En evangelismo, en la escuelita, en la alabanza, en la danza, ¿sí? En todo aquello en todos los ministerios que hay en la iglesia. EIT. O sea, cada uno hay expectativas, claro que sí. Pero ¿saben qué, hermanos? El Señor ya tiene todo preparado. La cuestión es que estemos atentos a lo que Él nos quiere decir. Porque sabemos que al final de cada cosa que hagamos, de cada reunión, mismo de los abuelos también, lo que es tiempo libre, o sea, lo que el Señor está preparando en este tiempo. No estemos ajenos a lo que el Señor está haciendo. Estemos en el lugar donde tenemos que estar, ¿sí? Los jóvenes también, donde se inicia un nuevo ritmo de ellos. Pero bueno, todo para obra de Dios, no es para el beneficio humano, es para la obra de Dios, para que el Señor se glorifique en nosotros. Miren ustedes, uno lee Nehemías o cualquier libro de la Biblia, cuando empezamos a leerlo, ¿no es cierto? Decimos, ¡oh, wow! Pero sabemos cómo termina. Sabemos cómo termina. Ahora, ¿sabemos cómo va a terminar todo lo que estamos programando? Pero si estamos en la voluntad del Señor y obedecemos lo que Él nos dice, por lógica va a terminar todo bien. Y vamos a sonreír también. Y vamos a estar felices, ¿sí? No sé si me terminan de entender, espero que sí. Espero que sí. Pero la cuestión es esta. Que si hubo muros caídos y si hay escombros, levantemos los escombros, mejor dicho, los saquemos y empecemos a edificar de nuevo. ¿Tenemos que programar? Sí, hay que programar, claro, y planificación también. Claro que sí. Pero no dudemos de lo que el Señor quiere hacer, ¿sí? Bien decía en la adoración el hermano, ¿no? Con Él estamos seguros. Con Él estamos seguros. La cuestión es que Él sea nuestra roca y edifiquemos en el lugar que corresponde, ¿sí? Nehemías no tuvo dudas, no lo hizo solo. Como siempre dice el pastor, nosotros dos no podemos solos, ¿sí? Tiene que haber un pueblo para estar edificando. Y así estamos nosotros acá, para edificar, ¿sí? Hermano, ¿serías tan amable? Gracias.
Y hay algo que por último quería comentarles. Como un pequeño testimonio. Yo les decía, ¿no?, que este pasaje el Señor me lo dio en el año 1996. Y cuando yo leía, ¿no?, acá, que dice, a ver, oye Dios, dice, entonces por las partes bajas, no, después miré y me levanté y dije a los nobles, oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Ese es el pasaje que me dio el Señor en ese momento. Difícil, difícil. Y dije, Señor, levanto muralla, Señor. Y levanté muralla y aquí estamos. No hay nada imposible para Dios, nada imposible para Dios, nada imposible. Por eso a veces uno dice, ¿no? Empieza a leer un libro de la Biblia, David, Abraham, todo lo que pasó. Todos aquellos que están en la palabra, mismo en el Nuevo Testamento, ¿no? Y uno dice, wow, Señor, qué terrible lo que pasó, lo que hizo Jonás, ¿no? Y vemos después al final que todo pasó, que fue para aprender, que fue un aprendizaje todo. Y esto es lo mismo, nuestra vida es un aprendizaje. Nuestra vida es un aprendizaje. ¿Tenemos expectativas? Sí, muchísimas. Como persona, como familia, como iglesia. Pero está todo listo. El Señor tiene palabra para cada uno. Para cada uno hay una palabra. Para cada uno, la situación que estemos pasando. Y al final, aquí estamos. Contentos y felices, ¿sí? Porque el Señor ha cumplido su obra. El Señor ha cumplido su obra y la va a seguir cumpliendo. Los invito a ponerse de pie. Gracias, Jesús. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Fue lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu
palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Señor. ¿Qué más decirte, Señor? Que gracias. Gracias. Gracias, Señor. Si en ti tenemos la seguridad, Señor, si tú tienes el control, ¿qué haríamos, Señor, sin ti, Padre Santo? ¿Qué sería de nosotros, Señor? ¿Qué sería de nosotros si no te revelaste, Señor? Si no te revelaras, ¿qué sería de nosotros, Señor? ¿Qué sería, Padre? Gracias, Señor, por tus promesas, Señor. Gracias, Señor, porque hemos sido escogidos, Señor, llamados, Padre Santo, por ti, Señor. Gracias porque nos buscaste. Gracias, Señor, porque pudimos oírte, Señor. Gracias, Señor, porque tu mano fue extendida, Señor, para rescatarnos. Gracias, Señor, porque tu sacrificio, Señor, nos lleva a la salvación, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque de continuo, Señor, nos guardas, nos cuidas. Nos has llevado, Señor, a lugares espaciosos, Señor. Nos has dado descanso. Y en este tiempo, Señor, donde nos permite, Señor, empezar un nuevo año, aquí estamos, Señor, glorificando tu nombre y agradeciéndote por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú tienes todo planificado, Señor. Gracias porque en ti esperamos, Señor, porque hay seguridad en ti, Señor. Gracias porque tú tienes el control, Señor. Gracias porque tú tienes misericordia, Señor. Gracias porque tú eres fiel, eres verdadero, Señor. Gracias porque tú eres el justo, Señor. Gracias porque tú eres el bueno, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos beneficios en ti, Señor. Por eso, Señor, vamos a caminar seguros en este 2025. Y si hay algo que se presenta, Señor, ahí vas a estar tú, Padre Santo. Si hay algo que se presenta, Señor, que nos inquieta, Padre, como decía David, ¿por qué te afliges, alma mía? En Jehová he de confiar. Espíritu Santo de Dios, que en este tiempo que empezamos nuevo, Señor, nuevo, Padre, que seas vos, Señor, el que dirija, Señor, a cada hermano, a cada hermana, a cada familia, a cada joven, a cada niño, Señor, en este tiempo. Porque esta es tu iglesia, Señor, te pertenece. Tú eres, Señor, el Rey de este lugar. Tú eres el Señor de este lugar. Tú eres, Padre Santo, aquel Señor que abre nuestros oídos y el entendimiento, y el que derrama sabiduría hasta que sobreabunde, el que da el denuedo, Señor, de las cosas. Espíritu Santo de Dios, agradecidos estamos por un año más, Señor. Agradecidos estamos y gracias
por lo que están por venir, Señor. Gracias por lo que estamos, pero también por lo que están por venir, Señor. Amado Padre, amado Señor, que podamos ser esas luminares, Señor. Como decía el otro día mi hermana, que seamos la luz en donde caminemos, en donde estemos, Señor. Que reflejemos a Cristo. Señor, que sepamos menguar para que tú crezcas, Padre. Quizás son palabras tantas veces dichas, pero qué bueno cuando lo decimos y queremos hacerlo, Señor. Que seas vos el representante, Señor, de nuestras vidas y nosotros tus embajadores. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Pero qué bueno cuando lo decimos y queremos hacerlo, Señor.